tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la dispensación de la ley en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de ir con esta dispensación, necesitamos saber quién es Jesús. Y para eso necesitamos ir a la Biblia, para que sea la misma Biblia la que nos hable, la que nos diga, la que nos enseñe quién es Jesús. Primeramente vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 15, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, entonces estamos hablando de la simiente de la mujer. Y eso habla de nuestro Señor Jesucristo. Es la promesa de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir el Hijo de Dios, la simiente de la mujer. Ahora, cuando pone aquí que pondrá enemistad entre ti y la mujer en la Biblia es una imagen, es un cuadro de la iglesia. Entonces, hay una enemistad entre Satanás y la mujer. Muy bien. Voy a leer el capítulo anterior, el versículo anterior de este capítulo 3, versículo 15. El versículo 14 lo voy a leer para que veamos que Dios estaba hablando con Satanás. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, como lo hemos visto aquí. Entonces es el Señor el que habla directamente con Satanás, y hay una enemistad entre la mujer y el diablo. Y la mujer es la iglesia, es la esposa del Señor, entre la simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo. Para poder comprobarlo de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, necesitaríamos ver Lucas 3, 23 al 38, pero debido a que es un capítulo muy extenso, necesitamos más tiempo y desafortunadamente no quiero hacerlo más largo, pero si lo lees en tu casa, en tu estudio diario de la Biblia, podrás darte cuenta la genealogía, el linaje de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Después de esto, vamos a ver lo que sucedió con el nacimiento de esta simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesús y que es Dios mismo. Por eso la pregunta es: ¿quién es Jesús? Y vamos a comprobar, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, quién es Jesús. Jesús no es un profeta, Jesús no es un maestro, Jesús no es una persona cualquiera, sino Jesús es Dios mismo. Y lo vamos a comprobar. Primero vamos a ir a lo que dice la profecía acerca del nacimiento de Jesucristo, que está en Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso quiere decir, esto es Dios con nosotros. Ahora, esta profecía fue dada al pueblo de Israel. Aquí todavía no existía la iglesia. Sin embargo, estamos viendo, dice el Señor, que por tanto el Señor mismo os dará señal. Así que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es una señal que iba a dar al pueblo de Israel para que supieran que Él es Dios con nosotros. Muy bien. De ahí nos vamos a ir a Isaías capítulo 9, versículo 6, donde dice la siguiente también profecía que se cumplió esta profecía
esa también se cumplió. Y vamos a ver qué es lo que dice esa profecía que fue dicha al pueblo de Israel. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces nos damos cuenta cómo este niño que había sido prometido que iba a nacer de una virgen es el Padre eterno. Es el mismo Dios, es admirable, es consejero y es el príncipe de paz. Así que nos damos cuenta que este niño nos iba a ser dado y sobre él el principado, es el principal, él es Dios mismo. Ahora vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, dice aquí, indiscutiblemente, o sea que es algo que no se discute, que Dios mismo se manifestó en carne. ¿Cómo? A través de aquella profecía de la Virgen que concebiría y daría a luz un hijo, y ese niño nos es nacido, hijo nos es dado, y sobre él es el principado, siendo ¿quién? El Dios fuerte, el Padre eterno. Jesucristo viene a ser Dios mismo, manifestado en carne. Muy bien. Este estudio en cuanto a quién es Jesús es un poco más amplio. Solamente lo quise comprimir un poco, hacerlo un poco más pequeño este estudio para determinar quién es Jesús. Posteriormente vamos a ver realmente todo el estudio de quién es Jesús, porque hay muchísimos versículos donde podemos confirmar una y otra vez que Jesucristo es Dios mismo, es el Padre eterno. Así que por esa parte nos vamos a quedar hasta ahí, porque este estudio es más completo todavía, pero más adelante lo vamos a ver. Muy bien, ahora vamos a continuar entonces con la dispensación de la ley. Como vimos en el video anterior, vimos que Moisés fue llamado por Dios, le fue entregado la mayordomía, el cargo de mayordomo, de ir y de hacer y librar al pueblo de Israel de las manos del faraón, oprimido por 400 años, y el Señor le da señales que hace delante de faraón para poder librar al pueblo de Israel, y lo vimos con las maldiciones y lo vimos con las plagas, y cómo el Señor manifestó su poder a través de Moisés. A Moisés le fue dado la ley en el monte de Ararat, en el monte de Dios. El pueblo de Israel que pecó, la tierra se abrió, murió parte del pueblo de Israel, el pueblo vagó por 40 años en el desierto, pecó contra Dios, Dios tuvo misericordia y les dio gracia, les dio el maná y también les dio el agua de la roca. Moisés falla también al desobedecer al Señor cuando golpea 2 veces la piedra, desobedeciendo la orden que Dios le había dado. Falló también como mayordomo, y vimos cómo el pueblo de Israel desobedeció, falló en la mayordomía. Eso quiere decir que cuando empezó bien, porque el mismo Dios, a través de la zarza, habló con Moisés y le dijo: ve. Le entregó la mayordomía para ir
a librar al pueblo de Israel. Entonces, Dios comprobó que Él era Dios a través de las señales, se hizo manifiesto a través de la zarza, dio la ley al pueblo de Israel y, sin embargo, falló el pueblo de Israel. Muy bien. Ahora vamos a ver el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la dispensación de la ley. Cristo nace bajo la ley. Cristo viene a este mundo, viene como el niño que nos es nacido y niño que nos es dado. Bueno, ahora vamos a continuar entonces ya con la dispensación de la ley en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Primero que nada vamos a ver el nacimiento. Mateo 1, versículos 18 al 21 dice lo siguiente: nacimiento de Jesús como bendición. Hemos visto en las dispensaciones anteriores que cada dispensación hubo una bendición y también un nacimiento. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Mateo 1, 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que aquí vemos la profecía que acabamos de mencionar, donde concebirá la mujer y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. El niño, dice que la Virgen será concebida y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, el nombre que recibe Jesucristo es Jesús, que significa Salvador. Muy bien, ahora entonces recordarán que vimos la semana pasada acerca de la matanza de los niños hebreos en el pueblo de Egipto, cuando Faraón decide mandar a matar a los inocentes para que si era niño muriera y si era niño viviera. Sin embargo, pasa algo similar en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo a través de el rey Herodes, quien dice lo siguiente en Mateo 2, versículos 13 al 16. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Muy bien, entonces nos damos cuenta cómo sucedió lo mismo en el tiempo del Éxodo. Faraón manda matar a los niños. Si es niño, muere, y si es niña, vive. Y en ese tiempo Herodes se vio burlado porque eran los magos que venían del oriente, que venían siguiendo la estrella de Belén para ir a alabar y adorar al
Señor que iba a nacer, al niño que iba a nacer. Y precisamente, como lo hemos visto, es este niño, nos es nacido y nos es dado el principado. ¿Y quién era ese señor? Ese niño era nada más y nada menos que el Padre Eterno, que venía a hacerse semejante al hombre. No estimó en hacerse igual a Dios, sino que se humilló a lo sumo, dice la palabra. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces que el Señor ha crecido, el Señor empieza su ministerio, el Señor va al desierto 40 días, es tentado por Satanás y el Señor, vienen ángeles y le dan, y lo atienden, le dan alimento y lo procuran. Y una vez que el Señor empieza su ministerio, entonces viene el llamado y la administración. ¿A quién llamó el Padre Eterno, el Dios fuerte? Mandó llamar a 12 discípulos. 12 discípulos a los cuales les encargó la mayordomía y el cargo de mayordomo. 12 discípulos que representan en una forma simbólica a cada uno de las familias de Israel. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo 10, versículo 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que aquí lo vemos, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. O sea, ya les estaba entregando la mayordomía al pueblo, a los discípulos, para ir a que echasen fuera y a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ese es el cargo que les dio en ese momento nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vamos a ver quiénes fueron estos hombres. Estos hombres, en el siguiente versículo, capítulo 10, Mateo 10, 1 al 4 estamos leyendo, y dice en el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ellos tendrían la autoridad para juzgar a las 12 tribus de Israel. Recordarán que en el Éxodo vimos cómo el Señor le dio la mayordomía a Moisés y a Aarón y al pueblo de Israel, porque ellos iban a obedecer los mandamientos de Dios. A Moisés le fue entregada la ley, Aarón era de la tribu de Leví, era sacerdote, y entonces nos damos cuenta cómo en este tiempo sucede lo mismo. El Señor, cuando entraron a Egipto, entraron las 12 familias de Israel y entraron en total de la familia de Jacob, que es Israel, 70 personas. Y esos comprendían las 12 tribus de Israel que entraron a Egipto. Aquí vemos a los 12 discípulos a quien se les dio autoridad y que van a juzgar a las tribus de Israel. Mira lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino con mi Padre, como me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Así que vemos cómo el Señor les está dando la autoridad, les está dando la mayordomía, les está dando el encargo de mayordomo, de ir y de sanar a los enfermos, y también de cómo ellos van a juzgar a las tribus de Israel. Ahora vamos a ver entonces el pecado del pueblo de Israel.
Vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué el pueblo de Israel pecó contra Dios mismo que estaba con ellos, Dios con nosotros. Entonces, dice Mateo capítulo 6, 26, del 3 al 5. Mateo 26, 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no hagan alboroto en el pueblo. Así que vemos cómo peca el pueblo de Israel, los escribas, quienes los que escribían la ley, la palabra de Dios, los ancianos, que eran los maestros de la ley, y también los sacerdotes, con un sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo, se pusieron de acuerdo para aprender a Jesús. Pero ahora vamos a ver otra parte también en Marcos 15, versículos 12 al 16. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. La palabra del Señor dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. En ese momento el pueblo de Israel rechazó al mismo Dios, al Padre Eterno, al que había sido prometido de una virgen y que iba a ser nacido y que sobre de él estaba el principado en su hombro y que era el Dios fuerte. Entonces rechazan a Dios y pecan contra Dios. Porque una de las cosas que ellos no podían aceptar es que Jesús se hiciera igual a Dios. Y entonces ese fue el motivo por el cual el pueblo de Israel se levantó y lo acusó de blasfemia y quiso matarlo y crucificarlo. Ahora vamos a ver entonces qué fue lo que dijo el Señor, el mismo Dios, porque hemos de darnos cuenta que Dios mismo estaba en la tierra, en ese mundo, en el cuerpo de Jesucristo. Ahora, el juicio del Señor fue este. Juan 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces dice el Señor que vino para juicio, ha venido a este mundo para que los que ven no vean y para los que no ven vean, para quitarles el velo. Así que vemos la misericordia y el juicio de Dios de que quienes podían ver a Dios mismo. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Tomás le decía al Señor que si él no metía su dedo en su costado, pues no creería. Entonces le dice, mete tu costado, y después lo reconoce Tomás y dice, Señor mío y Dios mío. Por eso, eso es un versículo que nos hace sustentar quién es Jesús, porque el mismo Tomás le dijo, mi Señor, mi Dios. Entonces, precisamente quién es Jesús es muy amplio también, pero lo podemos ver más adelante. Entonces vemos el juicio del Señor aquí, pero también vemos la misericordia y cómo la gracia del Señor está presente
y cómo responde el Señor estas palabras. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, estamos viendo que Dios mismo está aquí, en el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo nace de una virgen. Entonces, cuando Él dice, por eso me ama mi Padre, ama al Hijo que había sido prometido de la Virgen. Pero Dios mismo es el que está hablando acerca de la persona de Jesucristo. Entonces, es interesantísimo saber cómo poder dejar en claro quién es Jesús. Y eso lo vamos a ver muy pronto, porque la verdad vale mucho la pena. Muy bien. Después de esto, entonces, que el pueblo de Israel se agrupa y empieza a rechazar a su Mesías, el Mesías prometido, porque una de las cosas que le dijo Pedro, igual que viene dentro de esto, que quién es Jesús, es que le dijo, ¿y quién dice la gente que soy? Unos dicen Elías, otros un profeta, y vosotros ¿qué decís? Dice el Señor. Y le contesta Pedro y le dice, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que vemos que cuando dice, no solamente que mi Padre que está en los cielos, porque recordemos una cosa, que Dios es omnipresente y está en todo lugar. Así que no tenía que solamente estar en el cuerpo de Jesucristo, sino que Dios está en todo lugar porque es omnipresente. Entonces viene la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 23, capítulos del 32 al 46. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a vosotros os salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces podemos ver cómo el Señor murió en la cruz, el pecado del pueblo de Israel que rechazó al mismo Dios, dijo, tú no eres nuestro Dios, tú eres un blasfemo, y hay muchos versículos acerca de cómo injuriaban a Jesucristo, diciendo que era blasfemo. Y también vimos
como el nacimiento del Señor, nuestro Señor Jesucristo, la profecía que hablaba de su nacimiento, que es la simiente de la mujer, el pueblo de Israel que rechaza al mismo Dios, al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios, es rechazado. Empezó bien porque a los suyos vino. Esto es Dios con nosotros. El mismo Dios estaba con el pueblo de Israel a través del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y venía a establecer su reino en ese momento, literalmente en aquel tiempo. Sin embargo, el pueblo de Israel lo rechazó y lo crucificó. Y es por eso que empezó bien y terminó mal. El pueblo de Israel falló nuevamente con la administración, falló nuevamente con reconocer las señales, porque dice el Señor, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá. Entonces, la Virgen María era la señal que el pueblo de Israel debió haber reconocido, pero no lo pudo ver. Ahora vimos el juicio del Señor, donde dice que para juicio ha venido este mundo y que para que los que ven no vean. Por eso no pudieron ver la señal de la Virgen y del mismo Hijo de Dios, el mismo niño que iba a ser nacido, que había sido prometido, no pudieron verla. ¿Quién lo pudo ver? Los discípulos. Aquellos que escogió el Señor, que les dio la mayordomía, y entonces la mayordomía empieza ahí, pero vimos aquí que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. En el momento que el pueblo de Israel rechazó, crucificó y después el Señor resucitó, entonces vino la gracia del Señor sobre los gentiles. Desde ese momento, los discípulos a quienes les había dado la administración de ir y echar fuera demonios, a sanar a los enfermos y de dar vista a los ciegos, le había sido ya entregada para que fuese ir a predicar a los gentiles. Sin embargo, durante el tiempo de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, donde comienza el Nuevo Testamento, hay un tiempo de transición, porque los primeros discípulos, los discípulos del Señor, los que acabamos de mencionar, Pedro, Juan, Lucas, Pedro, Juan, Mateo, todos ellos tenían la gran comisión de ir a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y ellos se enfocaron en predicar no a los gentiles, sino fue predicado al pueblo de Israel. Así que ellos empezaron a predicar en el día de Pentecostés. Todos eran judíos de diferentes regiones. Cuando viene el Espíritu Santo y empiezan a hablar los discípulos en otro tipo de lenguas, en otro tipo de idiomas, entonces ellos predican al pueblo judío. De la dispersación que había de diferentes regiones que eran judíos y que estaban en ese momento en Jerusalén. Por eso precisamente cuando Pablo se enfrenta en el camino de Damasco con esa luz que alumbra y que le dice, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Así que, ¿quién es Jesús? Jesús es Padre eterno, Dios fuerte, es el mismo Dios, y Jesús se le presenta a Pablo y le dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Simplemente Jesús es Jesús y Jesús es Dios. Así que nos damos cuenta cómo empezó bien y cómo terminó mal la dispensación. Sin embargo, vemos la misericordia, un nuevo nacimiento. Ahora, ¿cuál es el nuevo nacimiento? Es a través
de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora nosotros somos nuevas criaturas y eso lo vamos a ver entonces en la siguiente dispensación, que es la dispensación de la iglesia. Y es muy interesante que nos damos cuenta cómo la misma línea, siempre el Señor ha mostrado la misma línea por la cual ha seguido, y dice el Señor que Él no cambia y que Él siempre su palabra es la misma, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es muy interesante ver cómo cada una de las dispensaciones que hemos visto hasta ahora han empezado bien y han terminado mal. Bueno, mi querido amigo y oyente, ahora es un tiempo para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Para hablar de que Cristo murió por nuestros pecados, Dios mismo murió por nuestros pecados, el bebé, el niño que fue nacido, concebido por la Virgen María, vino a este mundo, el Padre Eterno vino aquí a este mundo, Él dio su vida por ti y por mí. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Va a venir un juicio sobre todos y cada uno de nosotros, y vamos a tener que dar cuenta de nuestros actos, lo creas o no lo creas. Y es más vale ponernos a cuenta y pensar un poco en lo que está escrito en la palabra del Señor, cómo la misma palabra del Señor nos da la luz de que Él es verdaderamente el Dios vivo, el Dios verdadero. Y el Evangelio está en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Y dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió en la cruz, Cristo derramó su sangre en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Él es Dios mismo, quien estando en condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte. Él derramó su sangre en la cruz. Él pagó por nuestros pecados, pagó por ti y por mí, para que nosotros podamos tener vida eterna. Porque el Señor es Dios. Él murió y resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, hoy es un buen tiempo para poder creer en el Evangelio. Si tú crees en el Señor Jesucristo, podrás ser salvo. Dice Hechos 16:31, ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dijo el Señor en su palabra: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que es un buen momento para meditar en la palabra, es un momento para poder creer en el Evangelio y poder ser salvo. Si tú quieres ser salvo, cree en el Señor Jesucristo, en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, murió por todo el mundo. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué creer en nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es el Padre Eterno. Él es el mismo Dios. Así que, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, te damos las gracias, hermanos de la iglesia. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye.